Buenas tardes, iglesia. Qué bueno que te hayas podido conectar nuevamente con nosotros. Y si nos visitás por primera vez, te quiero dar la bienvenida y espero que te puedas sentir muy cómodo y disfrutar de esta reunión. En el libro de los Hechos hubo un suceso muy importante para la vida de los cristianos. La promesa del Señor se cumplía, el Espíritu Santo descendía a la iglesia. Y hoy te quiero animar a eso, a que como pueblo, como familia, podamos adorar y alabar el nombre del Señor unidos y en un mismo sentir. Despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Guías en cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que dar de mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Qué lindo es compartir y verlos desde acá, la verdad que me emociono tanto. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esa ciudad se alegrará. Yo danzo
fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esa ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti.
fórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Dile fórmame, fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti, oh Señor. Rebosar mi copa 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 de ti. Inúndanos, inúndanos, Señor. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, Señor. Rebosa mi copa de ti, oh Señor. Rebosa mi copa de ti. Oh, ven rebosa, 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 oh, ven rebosa. Oh, ven rebosa,
Buenas tardes, iglesia. Doy gracias al Señor que tengo la oportunidad de poder traerles una palabra de parte de Él a ustedes y a la misma vez tengo el privilegio de poder ser su mensajero. Como siempre he tratado de decir, solamente soy un comunicador de lo que dice la Biblia para que usted pueda adquirir bendición al igual que yo. Yo también cuando muchas veces me escucho, disfruto de cada palabra que es predicada por el simple hecho de que reconozco que lo importante es lo que se aplica en el vaso y no solamente lo que el vaso significa. Así que sin más preámbulos quiero comenzar a orar. Padre, te doy gracias por el hecho de que vos estás en este lugar, porque vos estás en la casa, Señor, de cada familia que está escuchando esto. Estás también, Señor, con aquella persona que capaz que lo está escuchando en el trabajo. Estás también, Señor, con aquella persona que lo está escuchando con su teléfono celular. Estás en todo lugar, Padre, que cada persona está poniendo atención a lo que voy a estar hablando, Señor, ahora por medio de tu palabra. Doy gracias por aquellos que ven esta reunión. Doy gracias, Padre, por los que verán esta reunión, Señor. Y yo te ruego, Dios del cielo, de que tu Espíritu Santo pueda descender en donde ellos estén, Señor. Que el poder de tu Espíritu, Señor, hoy pueda ser la base de su fe, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te amamos y te bendecimos y te ruego de que estés haciendo algo especial en cada persona. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el mensaje de hoy le puse por nombre, es más fácil de lo que pienso. Lo que no ha sido muy fácil es el hecho de poder grabar. Me cuesta mucho grabar. No sé si es cuestión de perfeccionismo o un montón de cosas, capaz que cuando sea grande voy a hacerlo mucho mejor. Bien, hoy quiero centrarme y quiero basarme en lo que dice en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y cuando lo escucho el apóstol Pablo hablando de esto, trato de imaginarme escuchándolo, cuando lo leo, me provoca algo, me provoca que el apóstol Pablo lo está diciendo desde un punto de autoridad. Algo le pasó al apóstol Pablo. El otro día cuando tenía la predicación, la anterior predicación que me tocó dar, yo compartía con ustedes eventos que marcan a personas y bueno, en este caso el apóstol Pablo lo hablaba desde la autoridad de lo que ya le había transcurrido. Y creo que nos vamos a estar centrando en otro versículo más adelante, pero el mismo apóstol Pablo cuando comienza en la carta de los Corintios, él dice, yo, apóstol de Jesucristo por orden de Dios, comienza diciéndolo, como inflando pecho, pero a la misma vez diciendo, yo sé por qué lo digo. En simples palabras está diciendo, digan menos y hagan más, de alguna forma. Pero vamos a estar desarrollando a lo que el apóstol Pablo quería llegar. Vamos a leer el siguiente texto. En Primera de Corintios capítulo 2 versículo del 1 al 5 dice, proclamando a Cristo crucificado. Ese es el subtítulo. Dice de esta forma, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¡Wow! ¿Cómo lo está hablando acá el apóstol Pablo? Está hablando de su experiencia, de cómo él predicó al pueblo de los Corintios. Y veamos cómo continúa. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bien, ciertamente cuando el apóstol Pablo llega a Corinto, lo hace ya teniendo una experiencia en Atenas. Y los animo a que puedan leer capítulo 17 y capítulo 18 de Hechos, donde, bueno, él expresa que en su estadía en Atenas le fue muy difícil predicar el Evangelio. ¿Por qué? Primeramente porque era un pueblo idólatra.
cuando vemos al apóstol Pablo predicando en este pueblo, a este pueblo idólatra, ve a muchos ídolos y por allá lejos ve un altar al Dios no conocido. En segundo lugar, al apóstol Pablo le cuesta mucho predicar el evangelio por el pensamiento humanista. En esa época habían dos pensamientos que se levantaban más que otros, que uno era el epicureo, que hablaba de living la vida loca, de los deseos de la carne, y el otro era el estoicista, que era como más rígido. Y cuando el apóstol Pablo viene, decían los otros, este viene a predicar a otros dioses, o este viene a predicar un nuevo mensaje. Y le costó mucho predicar a Pablo, tanto que tuvo una predicación muy minúscula en un aerópago, que es un teatro griego, en el cual solamente 2 personas nomás se convirtieron, que fue Dionisio y Dámaris. Nada más. No tuvo muy buenos resultados, o los resultados que venía teniendo en las demás ciudades de Asia Menor. Y me llama la atención porque después de Atenas, que es Hechos 17, viene Hechos 18. En cambio, en Hechos 18, el apóstol Pablo, cuando visita Corinto, tiene mucha mejor recepción. De tal forma que, bueno, él puede instalar una iglesia allí. ¿Y esto a qué se debió? Básicamente a lo que estuvimos leyendo en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Y quiero decirles que hoy como iglesia batallamos con muchas ideologías, con pensamientos humanistas, como la verdad tuvo que batallar el apóstol Pablo. Y creo que esta herramienta a la cual voy hoy a poder entregarles, ¿sí?, desde mi humilde apreciación, es una herramienta muy interesante para cada uno de nosotros, para nuestras células, para poder predicarle a otros del Señor Jesucristo y también para bendecir a la iglesia. Bien, perfecto. De los cuales voy a hablar hoy con respecto a lo ya leído en 1 Corintios capítulo 2. El primero voy a hablar acerca de estos principios que logro sacar de este pasaje que hemos compartido. El primer principio es la sencillez. Y quiero que volvamos a releer el versículo 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Como le vuelvo a repetir, el apóstol Pablo en este caso aprendió la lección, así como nosotros aprendemos todo tiempo. En este caso dice, yo a ustedes me presenté de una forma más sencilla. Y quiero decirles, en este tiempo, este tiempo de pandemia en el cual la gente está lamentablemente con muchas necesidades y muy dolida, es tiempo de poder ser sencillos al momento de hablar del Evangelio. Él tenía con qué hacerlo, de poder hablar de sabiduría desde el punto de la sabiduría humana o excelencias de palabras, por el simple hecho de que dice la Biblia, en Filipenses él muestra de su currículum y él habla y dice, yo soy fariseo de fariseos, yo estudié bajo el mejor maestro de la época, Gamaliel. Y lo dice de esa forma, dice, si alguien tiene que gloriarse, soy yo, dice él, obviamente en Filipenses. Pero cuando se presenta a los corintios, se presenta de una forma más humilde y más sencilla. Y algo que puedo ver es que hay gente en la iglesia de Corintios, tanto gente como sumamente filosófica, porque después vamos a estar viendo diferentes puntos de que cómo él es inteligente y aplica para que otros se entiendan, como gente también más rústica, como gente que capaz que no eran grandes pensadores ni de la aristocracia de la época, sino capaz que eran más campesinos o artesanos de esa época. Quiero que puedan ver que el apóstol Pablo trata de imitar al Señor Jesucristo, ya que conocemos que el Señor Jesús hablaba mucho acerca de la palabra del Señor, acerca del reino de Dios por medio de parábolas.
Y quiero que puedan, me voy a apoyar también en este punto con lo que dice en el Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, que básicamente, en este caso, cuando dice el apóstol Pablo que trata de comunicar, dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, creo que en este caso también lo tuvo que aplicar. El hecho de ser sencillo, lo vemos al Señor Jesucristo, que era muy sencillo al momento de explicar las cosas. Él decía, ¿a qué vamos a comparar la fe, por ejemplo? A una semilla de mostaza, porque siendo la más pequeña de ellas, se convierte en la más grande de las hortalizas. O sea, él lo hacía de forma sencilla para que entendiera aquel que no entiende mucho como aquel que tiene más conocimiento. Algo que me llama mucho la atención y que creo que el apóstol que Pablo se pudo haber apoyado en esto, es lo que las palabras del Señor Jesucristo, como dice en Mateo, hablando de que seamos prudentes como serpientes y también sencillos como palomas. Bueno, el principio número 2, el cual vamos a estar hablando, es el Evangelio es suficiente. Y nos vamos a centrar mucho en lo que dice en el verso 2 de lo que estábamos leyendo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y no me puedo, o sea, no puedo irme o dejar de pensar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para aquel que cree. Ciertamente, primeramente, dice, para el judío y después para el griego. Y esta época es una época donde tenemos pésimas noticias. Desde el momento que prendemos la televisión podemos escuchar tantas noticias que lamentablemente son todas con respecto a abusos, en respecto a esto también lo del COVID. Y nosotros tenemos una excelente noticia para declarar y a veces no lo hacemos. El Evangelio es más que suficiente. El sacrificio del Señor Jesucristo es más que suficiente. He venido a animarlos y a decirles de que Jesucristo es suficiente. Recuerdo que a los 21 años tuve un deseo muy fuerte de poder predicar a las personas, de querer salir a hablarle a otros del Señor Jesucristo. Yo recuerdo que tenía mucho temor. Primeramente, porque no tenía nadie que me acompañara. Y segundo, porque me costaba hablar. Me costaba hablar y es más, para el que me conoce, sabe que no soy un hombre de muchas palabras. O sea, me cuesta hablar, me cuesta expresarme en muchas cosas. Desde chico siempre me costó y mucho, pero es más, si hoy estoy hablando delante de una cámara y de alguna forma puedo traer esta palabra, es por puramente gracia y poder de Dios. Pero sí, me cuesta hablar. Y van a decir ustedes, pero te hemos visto predicar, te hemos visto hacer esto. Pero vuelvo a repetirlo, o sea, es por la gracia de Dios la cual estoy acá. Todo para la gloria del Señor. Y yo recuerdo que, bueno, le pedía al Señor un consejo y oraba y le pedía a Dios que Él estuviera conmigo y que de alguna forma me hiciera saber si realmente el sentimiento era válido. Y el Señor habló a mi corazón por medio de este versículo, en el cual me decía, no tengas miedo y solamente predicad de Jesucristo y este crucificado. Vengo a decirles otra vez, Jesucristo es suficiente para todo lo que nosotros podamos hallar a predicar. Jesucristo es suficiente. En mejores palabras, debemos hablar acerca de la vida del Señor, debemos hablar acerca del ministerio del Señor, debemos hablar acerca de la resurrección del Señor Jesucristo para poder alentar a otras personas. El principio número 3 lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 3, en el verso 3 de lo que estábamos leyendo. Y dice el apóstol, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y esto en realidad lo puse como un principio en el cual él tuvo humildad para poder estar con los
con los corintios, poder predicarle a los corintios. Después los animo a que puedan leer Hechos 18 y habla de que una trifulca, tuvo ahí muchos problemas para poder predicar en Corinto, perdón. En lo cual, más allá de estas dificultades, la cual uno dice, pero el apóstol Pablo me viene a hablar si tuvo alborotos por todos lados, por el simple hecho de que él testificaba. Como él dice, estuve entre vosotros con mucha debilidad, con mucho temor y temblor, pero también estuvo con humildad por el simple hecho, en el capítulo 18, después que lo puedan leer, el Señor habla con él por medio de un sueño y le dice, no temas, sigue hablando, no calles, porque yo voy a estar con vos y nadie te podrá hacer daño. Eso le dice el Señor y él tiene la humildad suficiente para poder seguir predicando. Y acá lo dice, o sea, yo tuve miedo, está diciendo. Y lo está haciendo de la forma más humilde. Podría haber dicho, no, yo estuve allá y a pesar de que estuve a punto de morir, de que me golpearon y que pasó esto, yo estaba confiado en el Señor. No, él dice, yo tuve debilidad, yo tuve temor y temblor para poder predicarles. Y eso es lo que necesitamos hoy. Hombres y mujeres de Dios que puedan demostrar la humildad, demostrar lo que básicamente lo que nos está pasando en nuestro corazón a aquellos que nos escuchan. Porque somos hombres, porque a nosotros también nos pasan las cosas. Pero en esto vemos que a pesar de que le haya costado predicar, vimos grandes resultados. Tanto vemos que hay 2 cartas, las cuales son dirigidas a esta iglesia. El próximo principio es el principio número 4. Y el principio número 4 es básicamente el tener fe en el poder de Dios. En este versículo vemos algo extraordinario. Miren, se los voy a leer lo que dice en el versículo 4 y versículo 5 de lo que estábamos leyendo. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Acá, en este caso, lo está tratando de resumir por completo. Como yo les comencé a hablar y a explicarles acerca de que el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Está diciendo de alguna forma, yo no vine a ustedes con palabras de sabiduría humana o de excelencia en sabiduría, ni mi predicación fue en ningún momento con palabras persuasivas. Cuando habla de palabras persuasivas, son palabras bonitas, adornadas, palabras que tienen onda, como decimos los jóvenes, palabras que son fáciles de llegar. Alrededor de la historia hemos visto muchos y millares de líderes carismáticos que vinieron con palabras acomodadas, pero a veces trajeron más destrucción y ruina que otras cosas. En este caso, cuando el apóstol Pablo dice, yo a ustedes no vine desde esa forma, desde ese punto, no vine a traer buenas palabras, no vine a traer un concepto nuevo, no vine a traer una ideología, no vine a traer ninguna de estas cosas que ustedes piensan. Lo que yo vine a hablarles es acerca del Señor Jesucristo y este crucificado, y como dice en este caso, con demostraciones de espíritu y de poder. ¿Sí? En primer lugar, vamos a hablar acerca de que estamos en una época de dificultades, en las cuales, bueno, escuchamos en los noticieros acerca de gente que tiene este virus, este famoso virus por el cual no nos estamos congregando. Hay otros que tratan de traer de alguna forma profecías apocalípticas y demás, y otros que tratan de hablar cosas intrascendentes. En este caso, las palabras quedan de otro lado. Nosotros tenemos el privilegio de poder orar por las personas, de poder orar por aquellas personas que están en nuestras células. Hemos visto y el Señor nos ha visitado en este tiempo por medio de milagros, por medio de señales y prodigios. Hemos escuchado anteriormente milagros en la salud de las personas, en el físico,
hemos escuchado también grandes maravillas en lo económico, hemos escuchado prodigios también de parte del Señor en las relaciones humanas, matrimonios que estaban separados que se volvieron a juntar. Hemos visto al Señor haciendo milagros financieros con nuestro dinero. Damos gracias a Dios porque hay muchos de nosotros que, a pesar de capaz que hemos perdido el trabajo o que algunos que les ha pasado diferentes asuntos en lo económico, le damos gracias a Dios de que aún así hemos permanecido en esta época. Pero más allá de esto, los animo a que podamos seguir orando por aquellas enfermedades que están pasando nuestros hermanos, por aquellas también debilidades, me imagino, en el carácter, algunas debilidades o mala situación económica que estén pasando. Yo los animo a que podamos orar por aquellas personas. Y como dice en la palabra en este caso, o sea, el apóstol Pablo cuando fue a predicar a Corinto, no fue con palabras bonitas o palabras adornadas, sino que fue con la demostración de que el Espíritu Santo lo acompañaba. Y fue por medio del poder de Dios el cual pudo bendecir a esa iglesia y pudo instalar una iglesia en ese lugar. Tenemos un gran desafío en esta semana, tenemos un gran desafío para estos meses, porque obviamente no nos estamos viendo, pero aún así lo que nosotros declaremos, la palabra que nosotros declaremos va a ser con poder y va a bendecir las vidas de las personas que escuchan. En Hebreos 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Les animo, como dice en el versículo 5, para que nuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, de que podamos hablar fe, de que podamos declarar fe, de que podamos decirle a las personas de que hay algo bueno que viene. La pastora la semana pasada nos enseñaba y a la misma vez nos decía de que hay una esperanza, de que Dios tiene pensamientos buenos para con nosotros y no de mal, que Dios quiere algo bueno para nosotros. Más allá de las circunstancias, más allá de eso, nosotros veremos en este tiempo la mano de Dios y es importante que nosotros podamos orar y bendecir a las personas. En este caso, el apóstol Pablo, cuando se presenta en Corinto, no se presenta con ideologías, no se presenta con filosofías, con argumentos, no, se presenta con un poder que viene de parte de Dios. Se presenta con el poder del Espíritu Santo. Así como Moisés se presentó delante del faraón, no se presentó con diferentes argumentos o diciendo o tratando de manipularlo. No, se presentó con el poder de Dios delante del faraón. Y los animo a que nos podamos presentar delante de cualquier circunstancia por el poder de Dios, de que nos podamos levantar contra cualquier yugo de esclavitud por medio del poder de Dios. Así como quedó registrado el poder de Dios, lo que Dios hizo en Egipto, que también pueda quedar registrado en nuestra iglesia lo que puede hacer Dios en la vida de las personas. Hay muchos que hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas y los cuales podemos hablar de Él, pero lo mismo hoy quiero que puedan introducirlo a sus vidas, que no son solamente palabras bonitas, sino el hecho de poder hablar acerca del poder del Señor. Hermanos, sé que es un tiempo de dificultad, de mucha incertidumbre y que a la misma vez hay muchas cosas que nos cuestan. Y la verdad, quiero ponerme en primer lugar en esto. Pero quiero decirles y quiero hablarles de que su fe sea fundada en el poder de Dios y no en las palabras de la sabiduría de los hombres. Sé que hay muchos hombres de ciencia, sé que hay muchos hombres que saben mucho más que yo, que saben mucho más que nosotros, que vienen y hablan con respecto a este virus, que vienen y hablan con respecto a la situación económica, que vienen y hablan, pero quiero que nosotros podamos dejar de lado eso y poder poner nuestra fe
en aquel que es autor y consumador de nuestra fe. Que podamos poner nuestros ojos en Jesús, en quien es el autor y consumador de la fe. Como les decía hace rato, Jesucristo es suficiente. Jesús es suficiente. Y así como Él puso sus ojos en el Padre cuando Él vivió entre nosotros, nosotros pongamos nuestros ojos en Él, que Él va a bendecir nuestras vidas. Para ir terminando, quiero decirles, y quiero terminar siempre con esta frase, que aunque el mundo se llene de tinieblas, sobre nosotros será vista la gloria de Dios. Bueno, iglesia, para poder ir terminando, desde ya quiero hacer una invitación a aquellas personas que nos ven por primera vez. Sé que aquella persona que nos ve habitualmente ha logrado comprender y va a tomar estas herramientas para su vida, pero aquella persona que hoy nos ve por primera vez escuchó de que Jesucristo es suficiente, y quiero decirles que esto es verdad. Y así como decía el apóstol Pablo, no quiero hablar de palabras persuasivas, de palabras adornadas, no quiero decir de que con Jesús te va a ir todo bien, pero quiero decirte que si tomas la decisión de seguir a Jesús y hacerlo tu Señor y Salvador, es la mejor decisión que puedes tomar. Más allá y sin más preámbulos, quiero que puedas repetir conmigo, que puedas cerrar tus ojos donde estés y puedas repetir conmigo: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, quiero hacerte Señor y Salvador de mi vida, y también reconozco firmemente de que existís, creo en vos, y sé que Dios el Padre te levantó entre los muertos. De la misma forma, Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Te doy gracias porque pertenezco a tu familia, en tu nombre santo. Amén. Bien, si has hecho esta palabra y si has creído en tu corazón, quiero decirte que hoy perteneces a la familia de Dios. Como está escrito, a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en Él, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, bueno, quiero que puedas terminar disfrutando de esta reunión por medio de esta canción que vamos a escuchar luego. Bendiciones. Tómame la mano y camina junto a mí. Escucho el viento y siento el suelo en mis pies. Solo tu amistad, mi alma puede descansar. En los ojos de mi Padre vuelvo a recordar quién soy. Y al sentir su amor en mi corazón, siento que he vuelto a nacer, he vuelto a nacer. De mi corazón siempre se hace el único que te pueda oír. Hoy dependo de tu voz.
solo tu amistad mi alma puede descansar. En los ojos de mi Padre vuelvo a recordar quién soy, y al sentir su amor en mi corazón siento que he vuelto a nacer. En los ojos de mi Padre vuelvo a recordar quién soy, y al sentir su amor en mi corazón siento que he vuelto a nacer. He vuelto a nacer. He vuelto a nacer. Tu mirada demuestra quién yo soy. En tu mirada encuentro quién yo soy. Encuentro mi identidad, Dios. Encuentro mi identidad, mi Dios. Esa identidad que tú me has dado. Y he vuelto a nacer. He vuelto a nacer. Qué hermosa reunión que pudimos tener, que nos anima a poder seguir creciendo en nuestra fe. Yo te quiero recordar que nos podés seguir en nuestras redes sociales. Ahí vas a encontrar fotos, videos y un montón de contenidos que van a ser de bendición para tu vida. Que el Señor te acompañe en esta semana y nos vemos el próximo domingo.